Ok, ya en este mismo instante nos encontramos entonces en vivo desde la plataforma. Vamos esperando que se conecten las personas para dar inicio pues a este diálogo de ciudad. Listo. Vamos a Albeiro nuevamente por aquí. Ah, ya estoy aquí en la plataforma. Sí, ya tenemos en estos momentos 3 personas conectadas. Vamos a dar un minutico más e iniciamos con el diálogo. Albeiro se salió. Lo tenemos por aquí. Sí, Sí, está. Albeiro. Albeiro, ¿nos escuchas? No, tiene fallas con el internet. Ah. Okay. Listo. Yo creo que entonces, para dar cumplimiento pues como a la hora pactada, esperarnos que se nos desconectó Lucimelda. Ok, ya está nuevamente por aquí. Hola Lucimelda, ¿nos escuchas? Sí, sí, los escucho. Por alguna Perfecto, razón Lucimelda. se cae y vuelve a entrar, pero aquí estamos. Tranquila, bueno, listo. Entonces, ¿Ustedes vamos me a... escuchan? ¿Me escuchan ustedes? Sí, Sí. yo te escucho bien, todos escuchamos perfectamente. Ok, listo. Bueno, vamos a dar inicio a este diálogo de ciudad. Vamos a iniciar con un video de calco de la conversación. Entonces les voy a compartir pantalla. Aquí, tan, tan. Mariana bloqueó a Clara cuando escribió una opinión contraria a la suya. Y la fiesta de cumpleaños de Dani se arruinó cuando los mayores se pelearon por el acuerdo de paz. La hermana de Andrés no le ha vuelto a hablar porque se sintió insultada al defender su posición. ¿Puede aprender a conversar en paz? Nosotros creemos que sí. Con estas 10 reglas básicas podemos convertir una conversación tensa y espinosa en una enriquecedora experiencia de comunicación. Decálogo del buen conversador. Saber escuchar. Saber escuchar es la regla más importante en una conversación. Un buen conversador abre los oídos y cierra la boca mientras los demás hablan. Se escucha para entender al otro, no para refutarlo. Principio de reciprocidad. Si vas a ser sincero, haz que los demás lo sean contigo. Si estás estará bien recibir.
Yo no escucho nada. Hola, hola, ¿me escuchan? Qué pena, tuvimos una pequeña fallita, Albeiro, pero sí. ya estamos volviendo. Bueno, bienvenidos a este nuevo diálogo de ciudad. Hoy nos acompañan unos invitados maravillosos, pero vamos a esperar un momentico que se vuelva a conectar Marcela. Nos acompañará hoy como moderadora de este nuevo diálogo de ciudad. Voy a ir poniendo el videito que Marcela se le cayó un poquito. Estamos esperando mientras que se vayan conectando los demás. María, lo que otra construyó una opinión contraria a la suya. Y la fiesta de cumpleaños de Dani se arruinó por Blanca, que se sintió insultada al defender su posición. Experiencia de comunicación. Decálogo del buen conversador. Saber escuchar. Saber escuchar es la regla más importante en una conversación. Un buen conversador abre los oídos y cierra la boca mientras los demás hablan. Se escucha para entender al otro, no para refutarlo. Principio de reciprocidad. Si vas a ser sincero, aceptas que los demás lo sean contigo. Si estás dispuesto a dar, tienes que estar abierto a recibir. No juzgar. No se puede conversar si se piensa que uno es el bueno y los demás son malos, o que uno está en lo correcto y los demás equivocados. Los juicios morales son el veneno de cualquier conversación. La verdad no tiene dueño. Nadie posee toda la verdad. Nadie está totalmente equivocado. El buen conversador construye la verdad en el intercambio de opiniones con los demás. Respetar la catarsis. Si surgen emociones fuertes como reclamos, llantos o gritos, no trate de minimizar esa emoción, ni tampoco intente equipararla con las suyas. Establecer turnos. Para que ninguno se siente en la palabra, hay que establecer turnos de conversación con tiempo definido. Si quiero interpelar, tomo nota y lo hago en mi turno. Nunca perder el respeto. Estar en desacuerdo conmigo no es lo mismo que ser mi enemigo. El buen conversador sabe que la amistad está por encima de los argumentos. No hay que solucionarlo todo. No se sienta presionado a resolverlo todo en una sola conversación. Ver el mundo desde otra perspectiva o ponerse en los zapatos del otro ya justifica el momento. No perder el centro. El buen conversador mantiene centrada la conversación. Y si alguien se va por las ramas, hay que traerlo de vuelta. La palabra transforma. De una conversación poderosa, los participantes se levantan habiendo entendido la vida de una manera que ninguno poseía cuando se sentó. Una buena conversación transforma a los conversadores y los devuelve al mundo con otros ojos. Muchas buenas conversaciones pueden incluso transformar a todo un país. ¿Qué tal si lo intentamos? Hola, hola, ahora sí se me escucha. Bueno, damos comienzo a este nuevo diálogo de ciudad con este pequeño video, el decálogo de la conversación. Hoy nos acompañan unas personas maravillosas que desde sus conocimientos, experiencias y formación
seguramente nos ayudarán a hacer de este espacio una experiencia maravillosa. Para comenzar, quiero compartir una pequeña frase de Mario Benedetti, que nos dice: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, nos dice Mario Benedetti. Bueno, Diálogos de Ciudad, sobre todo decirles, es un espacio que desde la Plataforma Municipal de Juventudes venimos realizando cada 8 días con el propósito de conversar sobre temas de interés para la ciudad, ¿sí? Y para eso contamos con la participación de diferentes invitados, quienes, como decía ahorita, nos compartirán todos sus conocimientos, saberes, experiencias sobre el tema que hoy abordaremos, que es la salud mental en tiempos de pandemia. Entonces, para comenzar este espacio, yo quiero invitar a que Jorge David se presente. Jorge David. Bueno, muy buenas noches ya. Gracias, Albeiro, por esta invitación. Mi nombre es Jorge David Zuluaga. Yo soy comunicador social por profesión, pedagogo por vocación, humanista de convicción, socio de La Esperanza, eterno caminante. Durante más de 15 años he estado vinculado a proyectos educativos en el sector social, durante el cual he tenido la oportunidad de trabajar con muchas comunidades, proyectos de desarrollo social dentro de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. Soy fundador de la Corporación Socios de la Esperanza, que en este momento se dedica a la gestión de proyectos pedagógicos orientados a la construcción de paz, pero también al crecimiento personal. Tuve la oportunidad también de escribir un libro sobre la enseñanza de la paz con un equipo de amigos pedagogos, y acabo de graduarme como magíster en Educación y Desarrollo Humano. Muchas gracias, Jorge David. Ahora quiero invitar a Jessica Jaramillo para que también se pueda presentar. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Jessica Jaramillo, soy psicóloga, magíster en salud mental del niño y del adolescente, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la psicología, la salud mental, el campo de la psicología jurídica y de la psicología clínica. Soy fundadora de Mesane, Salud Mental Integral, un proyecto muy bonito que en este momento se está ejecutando para hacer intervención desde los ámbitos clínicos, educativos, organizacional y jurídico para todas las personas, evitando y cerrando un poco las barreras de la atención en salud y acercándolos para este espacio que sea más cercano, más humano para todos, y que eso de hablar de salud mental no siga siendo solamente de expertos, sino que todos podamos saber, comprender y hablar de lo que es salud mental. Muy bien, nos acompaña también Lucimelda. Lucimelda, te invito a que te presentes. Hola, hola. Hola, un saludo, soy Lucimelda Ochoa, yo soy un ser humano en evolución, yo creo profundamente en la unidad de la ciencia y la conciencia, creo que el humano es más que el cuerpo, y soy médica, eso es lo que hago, soy médica, especialista en niños, niñas y adolescentes, yo soy pediatra, tengo 30 años, 32 de ser médica y 22 de ser pediatra. He estudiado muchas cosas, tengo una larga vida, entonces tengo muchos años, y soy especialista en economía y finanzas, soy especialista en equidad de género, y hace 10 años estudio la unidad Ciencia-Conciencia en una escuela en los Estados Unidos, y donde estudiamos neurociencias, genética y epigenética, para poder explicar desde las ciencias de dónde y qué somos, con la concepción clara de lo que es la conciencia. Toda mi vida está dedicada al trabajo social y político, porque tengo un ser político, soy eso, un ser político, y el último cargo que tuve fue ser la secretaria de las mujeres de la Gobernación de Antioquia,
y tuve una gran experiencia con miles de mujeres alrededor de la resolución de un montón de conflictos que tenemos. Entonces, gracias Albeiro, gracias a la plataforma y un saludo y un abrazo inmenso a quienes nos escuchan y nos ven hoy. Gracias a ti, Luz Imelda, por disponer del espacio para acompañarnos. Y bueno, falta Néstor. Néstor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Albeiro. Buenas noches para todos. Gracias a ustedes por invitarme. Pues yo soy Néstor Alexander Pérez Ceballos, soy docente, licenciado en Filosofía y en Educación Religiosa. Actualmente estoy terminando una maestría en Psicopedagogía y bueno, un ser humano muy agradecido con Dios por la vida, por las situaciones que me ha tocado vivir y bueno, vamos a ver cómo nos va en este diálogo muy interesante, pues las personas que nos acompañan. Veo que hay unos perfiles muy buenos que nos pueden dar grandes enseñanzas. Entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente. Albeiro, no se te escucha, tienes el micrófono cerrado. Algunas pequeñas dificultades, perdón. Listo. Vamos a esperar un momentico que ya va a ingresar también Marcela. Ella será quien nos acompañará hoy como moderadora en este espacio de Diálogos de Ciudad. Mientras tanto, entonces Jorge David nos contaba que venía desde, pues que también coordina este espacio de Socios de la Esperanza. Jessica nos hablaba de Mesane. Néstor, cuéntanos sobre la pastoral familiar, este espacio también en donde viene elaborando. Bueno, sí, omití decir que trabajo en la Arquidiócesis de Medellín y soy el coordinador de un área que trabaja pues como muy en pro de las familias, se llama el área de evangelización familiar. Entonces desde allí lo que hacemos es dar una formación a esposos, esposas y cualquier agente que quiera trabajar en pro de las familias en las diferentes comunidades de Medellín, concretamente desde las parroquias. Entonces eso lo hago, la formación la hacemos desde la Universidad Salazar y Herrera. Son muchas parejas de esposos y de personas que cada semestre están acudiendo a nosotros para formarse desde varias dimensiones que integran pues a la familia, antropología, desde la experiencia del amor, desde la experiencia comunitaria. Entonces es muy interesante ese trabajo que se hace allí con todas estas personas. Bueno, y Luz Imelda, quien fue secretaria departamental para las mujeres, yo quisiera también, Luz Imelda, que nos contaras cómo fue esa experiencia en este lugar durante esa administración pasada. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia de ser secretaria departamental para las mujeres? Bueno, la experiencia es llegar a ser secretaria de las mujeres fue el producto de un proceso de vida como ser humano y como mujer, para poder entender de dónde nacían las diferencias tan fuertes, tan marcadas entre hombres y mujeres, y poder poner todo lo que se había estudiado, todo lo que se había trabajado y aprender durante esos 4 años dirigiendo las políticas para las mujeres. En el Trasegar fue increíble, yo recorrí Antioquia casi 2 veces, conocí miles de hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que nutrieron la visión de la vida que hoy pudiera compartirles en el tema de salud mental, en el tema que nos convoca hoy. Y lo que pasó es que mientras iba expandiendo todo un plan de desarrollo, tuvimos 52 proyectos, hicimos una labor muy bella, muy exitosa, muy profunda de transformación de modelos de pensamiento. Lo que pasó fue que también yo iba resolviendo. Entonces era aprender haciendo,
enseñar y aprender de manera simultánea, porque todas las cosas que realmente, digamos que valen la pena, son esas que estudiamos, pero las pasamos por el cuerpo nuestro, para poder completar la experiencia, para poder completar lo que llamamos el ciclo de saber, que es sabiduría, y lo que hice fue eso, aprender cantidades, dar cantidades. Dejamos establecidos muchos grupos de mujeres, creamos una red de más de 100.000 mujeres, creamos una plataforma en donde nos pudimos ver, aceptar de una manera distinta. Nunca fue la conclusión, después de haber estudiado equidad de género y haber pasado por muchos movimientos, llegar a la conclusión de que podemos trabajar como humanos, como seres humanos, desde las diferencias, reconociendo también que somos iguales. Entonces el mantra fuerte era: somos diferentes, somos iguales. Reconozcamos de dónde han venido las diferencias neurobiológicas, genéticas y culturales, y veamos qué hacer con eso. Entonces la experiencia fue fascinante, fueron 4 años de una aventura, de un experimento social y personal gigantesco, que me llenó de un montón de sabiduría y de miles de alegrías, Bueno, muchas gracias por compartirnos entonces esto. Con esto vamos viendo que tenemos un equipo acompañándonos bastante profesional, con unos grandes conocimientos, y será desde ahí, desde esos conocimientos y desde esas experiencias, que lograremos dinamizar este espacio de diálogos de ciudad. Lo primero sea preguntarles, hoy el tema que nos convoca es la salud mental en tiempos de pandemia, ¿sí? Pero ya aquí está ingresando Marcela, eso. Marce, bienvenida. Habías tenido algunas fallas con tu conexión, pero bueno, ya logró Marcela vincularse de nuevo. Marce, iba a comenzar entonces por esa primera pregunta con nuestros invitados, ya cada uno se presentó, y esa primera pregunta es entonces, ¿qué es eso de la salud mental? ¿Cómo podemos entender eso de la salud mental? Sí, ahí me escuchan bien. Qué pena con ustedes, tuve una falla técnica bastante fuerte, pero bueno, lo importante es que ya estamos nuevamente aquí para retomar. Y vamos, me dice Albeiro que entonces en la pregunta general, ¿sí? Sí, ahí vamos, Marcela. Listo. ¿Alguien dio respuesta ya a la primera pregunta? No, apenas estamos iniciando. Ah, perfecto, listo. Entonces, dame un segundito. Retomo por aquí. Bueno. Listo. Bueno, entonces, de esta manera iniciaremos pues con unas preguntas generales pues a los invitados, las cuales se irán desglosando de acuerdo a los perfiles de los panelistas, ¿sí? Es importante también resaltar los tiempos, optimizando en cada expositor un tiempo prudente para su respuesta, en un orden establecido pues por mi persona. Sin embargo, si alguno desea la palabra, podrá solicitarla una vez termine la otra persona. ¿Listo? Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Desde sus áreas de profesión, trabajo y experiencia, ¿cómo nos explican eso de la salud mental? Damos paso a la psicóloga Jessica Jaramillo, que porfa iniciemos con la primera pregunta. Claro. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de muchas cosas. De lo primero que hablamos es de esa definición de la que siempre nos han hablado, y es de ese estado completo de bienestar físico, mental y social. Pero no solamente es eso. Entonces nos dicen salud mental, ausencia de enfermedades, relacionadas con la posibilidad o la capacidad del ser humano de que se rehabilite, de que tenga bienestar, de que tenga pues como todas, de alguna manera, su situación de vida particular como más o menos resuelta, ¿cierto? Pero si hablamos y nos vamos un poco más adentro de eso, de lo que generalmente hablamos que es salud mental,
Es la capacidad que tiene el sujeto como para restablecer ante las situaciones cotidianas. Es la capacidad que tiene el sujeto para poder tener relaciones más sanas con las otras personas. Es la capacidad que tiene una persona, no solamente de decir no tengo enfermedad, porque la enfermedad puede aparecer, sino de cómo resuelvo y afronto todas esas situaciones que me va trayendo la vida, que me va trayendo una enfermedad o que me va trayendo una situación difícil o coyuntural en mi vida personal, en la vida de las personas que me rodean. Entonces, la salud mental tiene que ver con toda esa esfera de lo que somos como personas, como humanos, como sujetos, en cuanto a lo externo y lo interno, y esa forma y esa capacidad que tengamos de cómo restablecernos, de cómo resolver y de cómo afrontar de una manera más saludable, llamémoslo de alguna manera, esas cotidianidades de la vida. Muchas gracias, Jessica. Continuamos con la pregunta. Gracias. Néstor, por favor. Bueno, mira, pienso yo que la salud mental es algo que en Colombia sobre todo está muy estigmatizado. Nosotros somos un país donde se le hace mucho énfasis a la salud corporal y de hecho tenemos un sistema de salud público que atiende desde lo corporal, pero si nos enfermamos mentalmente, pues a eso no nos van a atender o tendríamos que pagar algo adicional para tener esta atención. Incluso cuando se habla de un enfermo mental, o mejor, de enfermedad mental, pues de una vez ya tiene una connotación peyorativa, ¿cierto? Ya de una lo asociamos a locura o como a que está desquiciado. Y eso hace entonces que de alguna manera se vaya estigmatizando en nuestra sociedad cualquier posibilidad de una enfermedad mental. Cuando la enfermedad mental puede llegar a ser pues un mal manejo de emociones, ¿cierto? Un desequilibrio de pronto en cuanto a la comprensión de lo que nos está afectando externamente, de lo cual nadie es libre, todos somos en ese caso vulnerables a padecerla, ¿cierto? por todas las vicisitudes que se nos van presentando en nuestra vida cotidiana. Entonces ahí pues aplicaría como ese proverbio romano del cual reza mente sana en cuerpo sano. Hay que trabajar mucho el cuerpo, pero también hay que trabajarle mucho a la mente, hay que fortalecer esa mente y para eso pues hay unas inteligencias que tenemos que empezar a explotar, como es esa, por ejemplo, esa inteligencia espiritual, esa inteligencia emocional, esa inteligencia intrapersonal. Desde mi quehacer como docente es un triángulo, por ejemplo, es un triángulo epistemológico al cual yo le hago mucho énfasis, porque lastimosamente en nuestras instituciones pues se fortalece mucho lo que es la parte cognitiva y cuantitativa. Nosotros le reforzamos mucho a que una persona es muy buena cuando resuelve desde la razón ecuaciones matemáticas o tiene una capacidad mnemotécnica muy grande para aprender cosas y memorizarlas, pero cuando se le trabaja el ser, pues a eso no le damos mucha importancia. Cuando, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, ¿quiénes fueron las personas que pudieron ser más resilientes, que pudieron sobresalir, que pudieron estar más tranquilas? Pues esas que tienen este triángulo epistemológico más fortalecido. Una inteligencia emocional, una inteligencia intrapersonal y una inteligencia espiritual. Entonces yo creo que eso es algo que fortalece y que de alguna manera es un antídoto, es una inyección, es una vitamina que va a contrarrestar todas esas cosas que puedan afectar esa salud mental. Gracias, Néstor, por tu respuesta. Continuamos con David. David, cuéntanos desde tu área de profesión, ¿cómo nos explica esto de la salud mental? Bueno, gracias. Primero, yo soy comunicador, entonces digamos soy el que menos manejo el tema, no es muy fuerte, sin embargo,
desde lo que hago, que es trabajar procesos formativos desde el ser a través de un método que hemos llamado el método sensible. Nos ha tocado un poco estudiar esto de la mente, y lo primero que quisiera como aportar a la discusión, obviamente, reconociendo ya los aportes de Néstor y de la compañera que nos hablan ya científicamente de qué es eso de la salud mental, y es que no se puede hablar de la mente sin reconocer el cuerpo, o sea, decir, separándolo del cuerpo. La mente es como un ordenador que recibe información, y recibe mucha información permanentemente, más en esta generación globalizada, con todos los aparatos que nos conectan con un montón de gente en todo el mundo y con toda la información en el instante preciso. Recibimos mucha información, y esa información, ¿a dónde va? ¿Qué pasa con esa información? Esa información, desde mi punto de vista, queda ahí guardada dentro del cerebro quizás, pero el cerebro hace parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la salud mental, tenemos que reconocer que el cuerpo hace parte de eso, y que sanar el cuerpo, trabajar el cuerpo, es también una forma de trabajar esto de la salud mental, porque no hay cuerpo sin mente o no hay mente sin cuerpo. Somos un todo integral, que nos conectamos desde todo lo que percibimos en temas de información, en temas de relacionamiento, y además de eso, somos un todo conectado con otros, con quienes cohabitamos, con amigos, con familiares, con compañeros, pero también somos un todo conectado con un contexto que llamamos entorno, que llamamos humanidad. Entonces, esos temas que están alrededor de nosotros también hacen parte de eso que podemos llamar como salud mental. Ahora, ¿por qué hoy se dice que la salud mental es un problema ya general? Hace 30 años hay un estudio que 1 de cada 10 americanos tenía un problema de salud mental. Hoy se dice que 1 de cada 2 americanos tiene un problema de salud mental. ¿Por qué hoy hablamos de eso? Yo creía que hay muchas razones para comprender por qué hoy se cree que tenemos un problema de salud mental muy colectivo. Lo primero, yo lo reconozco, tiene que ver con el manejo, por ejemplo, del tiempo, el valor del tiempo en nuestras vidas. Se dice que la ansiedad es un exceso de futuro y que la depresión es un exceso de pasado. ¿Cómo valoramos el tiempo? Hay quienes viven atados a un pasado quizás doloroso o un pasado quizás satisfactorio, entonces nos genera una nostalgia el pasado. O hay quienes viven muy aferrados a un futuro incierto, que nos genera incertidumbre, que nos genera cierto miedo, saber qué va a pasar, y eso nos pone en una dinámica de estar pensando en 2 tiempos que no existen. Y nos olvidamos de ese tiempo presente, que es donde estamos. Entonces, yo creería que el asunto de la salud mental, además de trabajar el cuerpo, es reconciliar los tiempos, cómo generar una aceptación de ese pasado, ya sea porque fue muy duro y lo acepto así me haya hecho daño, o aceptar ese pasado que fue muy feliz y que ya no está, reconocer mi presente, cómo estoy hoy, quién soy hoy, para dónde voy hoy, qué es lo que hoy me hace feliz, y obviamente reconociendo ese presente, trabajando ese presente, esa emocionalidad en el presente, construyo un futuro que es probable que sea como yo lo sueño, pero también es probable que sea distinto, porque no todo depende de mí. Hay variables en el vivir que nos invitan a reconocer que hay un montón de factores que también debemos reconocer. Entonces, el asunto de la salud mental, desde mi punto de vista, es una articulación de ese contexto en el que yo habito, de mi cuerpo que recibe todo, y que todo lo que yo no logro tramitar mentalmente, a algún lado del cuerpo va, y obviamente cómo valoro el momento presente que vivo conmigo y con los demás. Muy bien, David, muchísimas gracias. Daremos paso a Luz Imelda para que también pueda contestarnos la pregunta. Luz Imelda, adelante. Gracias, Marce. Bueno, vamos a traer unos conceptos. Las neurociencias hoy nos ponen en un lugar en donde vamos a tener que reevaluar un montonero de conceptos que teníamos alrededor de lo que somos.
La pregunta básica del humano desde que se convirtió en Homo y posteriormente nos hemos llamado Homo sapiens sapiens. Primero éramos Homo sapiens, el hombre que sabe, y después Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe. ¿Cómo pasó el proceso de saber? Es un proceso del desarrollo de la mente. Entonces, para entender el concepto de salud mental, tendríamos que entrar un poco de manera muy somera a definir lo que es mente hoy a la luz de las neurociencias. Lo que proponen mis tres compañeros básicamente están hablando de un término que hoy queremos trabajar y es el término de equilibrio. Pero ¿qué es lo que está desequilibrado y hacia dónde nos movemos en el equilibrio? Nosotros lo llamamos unidad cuerpo-mente y es un tipo de conciencia. Cuando el humano es consciente de que es cuerpo y mente, pero hay más. Espíritu, pero hay más. Entorno, pero hay más. Otros niveles de conciencia. Entonces el humano está entrando en una fase hoy en donde hay muchísimo conocimiento que explica desde el cuerpo cómo funcionan otras cosas. La mente no es el cerebro. Hoy prácticamente todas las corrientes neurocientíficas dicen esa cosa parece ser diferente. Entendemos hoy mucho mejor cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los neurotransmisores, cuáles son las zonas del cerebro que guardan la memoria, que manejan las emociones, que tienen funciones ejecutivas como la planeación, pero hay millones de preguntas que están sin respuesta todavía. La mente es una cosa, lo voy a decir así, es una cosa para que lo tengamos allí, que se expande. El cerebro no se expande. El cuerpo humano no se expande. El cuerpo humano es materia, es energía, pero condensada a una velocidad de vibración muy lenta, muy densa, pero hay una cosa nuestra que sí se expande, que es capaz de moverse en presente, pasado y futuro en términos de tiempo, pero también es capaz de moverse y percibir el entorno y modificar el entorno. Entonces la mente es más compleja, es fascinante el estudio hoy hacia donde nos movemos en las neurociencias con el tema de qué es la mente. En el tema de salud mental, yo invitaría a pensar entonces que es tener la unidad cuerpo-mente en equilibrio. Y es un proceso que es individual, parte de la conciencia de qué soy yo. Entonces, primero me observo lo que soy yo. Entonces, si lo definimos en áreas, puede ser que yo tenga que observar mi esfera mental, mi esfera espiritual, mi esfera emocional y mi esfera del cuerpo físico. Pero somos una unidad. Entonces, esta invitación es a empezar a vernos desde una perspectiva que puede expandirse. Cuando decimos que la mente está cerrada, quiere decir que los pensamientos, que son la unidad funcional de la mente, del cerebro, el cerebro funciona con una unidad y esa unidad funcional, ya funcional, no neurobiológica, neuroanatómica, son los pensamientos. Los pensamientos tienen una forma de organizarse en el cerebro a través de programas neurológicos. Tienen una historia. Cuando se gestan, entonces aparece la genética. ¿Cómo se llevan al cerebro? Aparecen las neurociencias. ¿Cómo influye el entorno en lo que yo soy? Y aparece la epigenética. Entonces, hoy las ciencias empiezan a decir que nosotros somos una cosa como un poco más grande, un poco mayor en expansión y con poder. ¿Qué es una mente cerrada? Una mente cerrada es aquella que obedece exclusivamente a los programas neurológicos que son básicamente las creencias y los prejuicios y juicios que tenemos implantados desde hace muchísimo tiempo como humanidad, porque se han heredado de manera transgeneracional a través de la genética, y hoy sabemos cómo se heredan transgeneracionalmente patrones de comportamiento y patrones de pensamiento. Cuando llegamos a este entorno del presente, el humano consciente dice, entonces, ¿yo qué tengo en la cabeza? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo actúo así? Antes de juzgarse como bueno o malo, entramos a entender de dónde viene el programa neurológico, cómo fue creado, cómo fue heredado y cómo la herramienta llamada mente nos puede ayudar a expandir y a modificar el modelo de pensamiento. Entonces, hoy estamos en las ciencias
en la posibilidad de explicar aún los campos hasta donde se extiende la mente que llamamos espíritu. La salud mental, entonces, para mí hoy es un concepto de vamos marchando hacia el equilibrio. No creo que hayan enfermos mentales, no creo que haya gente sana mentalmente, creo que los humanos todos estamos en procesos de evolución hacia el equilibrio de esa unidad cuerpo-mente que puede tener niveles de expansión y de modificación y de transformación. Entonces, el tema hoy es profundo, el tema hoy es una belleza, y toda esa cosa compleja de las neurociencias y de todas las ciencias que he mencionado con la espiritualidad y la conciencia del yo, hoy se traducen en técnicas, en disciplinas, en entrenamientos, en acciones, en escuelas, en tendencias. Pero la maravilla de lo que estamos viviendo hoy es que hay la posibilidad de ver la multiplicidad que es infinita, casi cada ser humano en su proceso de evolución de esa unidad cuerpo-mente, y tenemos mucho por aprender, mucho por conocer de nosotros mismos y entender lo que pasa. Y para acabar de ajustar, estamos en pandemia, en un proceso que exigió otros modelos de pensamiento, que exigió otros modelos de conducta y de manera abrupta. Entonces no podemos decir que estamos enfermos o sanos, sino que estamos en evolución constante. Y la mente, ese concepto sí quiero que se quede, tiene niveles de profundidad que van desde muy superficiales, se llama supervivencia, comer, trabajar, dormir, tener sexo y la vida normal, y hay niveles más profundos que se pueden expandir de la mente para tener otro tipo de experiencias y percepciones que también son del yo, que las hemos llamado espiritualidad, que hoy se explican desde la unidad ciencia-conciencia. Eso es lo que tengo para decir con respecto a este tema. Es muy profundo, pero para centrarlo es eso. Gracias, Lucimelda. Gracias a todos pues, por la primera pregunta. También compartirles que en lo personal y pues recopilando alguna de de lo que han mencionado ya, me parece también que una forma de poder sanar quizás esas heridas o esos pasados o aquellas situaciones que en particular y en las juventudes nos afectan, es expresando precisamente todo aquello que nos moviliza, esas emociones, ¿sí? Nosotros, los jóvenes, en estos y en general, pues pasamos por circunstancias muy adversas y a veces nos cohibimos de ciertas cosas simplemente por miedo al rechazo, por miedo al que dirán. Y creo que esta situación actual nos ha llevado precisamente a tomar conciencia de nuestras emociones, que solo expresándolas se es posible una evolución siendo consciente de ellos. Y bueno, muchísimas gracias por la pregunta, por la respuesta. Ahora queremos entrar pues como en detalles en cada área de las que ustedes han trabajado. Y bueno, tenemos la primera pregunta también para Jessica, que trabaja todo el tema de la salud mental. Jessica, la salud mental en tiempos de pandemia resulta ser cada día un tema de mayor interés, puesto que implica directamente cómo los seres humanos pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. Sin embargo, es considerable que cada proceso es diferente e irrefutable, el de los demás, situación que nos congrega a pensar directamente en herramientas o alternativas para su accionar. Por lo tanto, nos gustaría que pudieras compartirnos qué hacer ante una crisis en la salud mental del individuo y de qué manera responder si alguien cercano la padece. Muchas gracias. Vea, eso es una pregunta de todos los días. Y Máxime, con todo este asunto de la pandemia, es una pregunta que a todos nos convoca.
Y definitivamente lo primero y que hay que saber es qué es una crisis. Y una crisis es, digamos que es un trastorno o es un estado de desorganización por una situación de un estrés agudo o por una inestabilidad mental de manera temporal. Es decir, una crisis no sucede durante todo el tiempo, no todo el tiempo estamos en crisis. Todas las personas podemos pasar por una o por varias crisis. Eso hace parte de la vida y de ser humano, porque es un proceso normal de la existencia. Las crisis son universales y pueden ocurrir le pueden ocurrir a cualquier persona. No importa su estrato socioeconómico, no importa la etapa de la vida en la que se encuentre, no es que a los niños o a los adolescentes les pase más que a los adultos. No es gratuito cuando se nombran cosas como la crisis de los 40 y antes solamente hablábamos de crisis asociados a los adolescentes, de que eran siempre los que no sabían. No, la crisis es una condición temporal que nos puede pasar a todos a partir de situaciones de estrés muy fuertes o de unos cambios muy abruptos y nos genera un trauma y nos genera movilizarnos. Entonces, ¿qué pasó con esta pandemia? Esta pandemia nos puso en un estado de crisis al 99.9% de las personas. Sí, voy a dejar esa franjita chiquita porque no me quiero ir al 100%, pero a todos de alguna manera nos movió y nos desorganizó la vida. A unos en el trabajo, a otros en la familia, a otros porque quedaron desempleados, a otros porque les tocó tener la casa, el estudio, el colegio, los niños, los que tienen el niño, el adolescente, el adulto mayor en la misma casa, pero también hay que trabajar, pero también hay que hacer otras cosas. ¿Cómo decir, no voy a estar en crisis? ¿Cómo decir mi vida está normal o mi vida cotidiana sigue estando igual cuando definitivamente no es cierto? Y no es posible. Entonces entramos en un montón de sentimientos que nos empiezan a preguntarnos qué pasa conmigo y cómo lo puedo resolver. Acá sí hay algo que hay que tener muy claro y es que si bien las crisis son universales y nos pasan a todos, sobre todo en una situación tan nueva, no habíamos vivido una pandemia, por lo menos yo nunca había pasado una pandemia. Yo creo que no habíamos pasado situaciones tan coyunturales. Somos el país que creo que tiene la cuarentena más larga en mucho tiempo o en la historia, ¿cierto? Entonces, todo eso hace que nos preguntemos no solamente por lo que estamos viviendo, porque de alguna manera ya lo hemos afrontado, sino por lo que viene. Entonces, la crisis no se va a subsanar con levantar la cuarentena, porque vienen unas angustias que tienen que ver con lo que no sabemos, porque no sabemos cómo se va a reactivar la economía, no sabemos qué va a pasar con mi trabajo, no sabemos qué va a pasar con mi vida cotidiana, si los niños estudian en el colegio o no. Todo sigue siendo una situación intempestiva que se va resolviendo en la cotidianidad. Entonces, si la crisis no se maneja, la crisis se puede agudizar y la crisis puede desencadenar trastorno mental. Acá hay algo muy importante. Cuando hablamos de salud mental, cotidianamente hacemos referencia o se suele hacer referencia, si usted se va a un texto, si usted se va y consulta en Google salud mental, lo primero que le sale es los estados de enfermedad que hay en el mundo, que hay en el país, y la salud mental va más allá, lo que les decía ahorita, de ese estado de poder manejar ese equilibrio. Entonces, ¿cómo cuidarnos y cómo promover salud mental en tiempos de pandemia cuando hay una situación de crisis? Lo primero hay que buscar ayuda. ¿Ayuda de quién? Ayuda de cualquier persona cercana. Cuando estamos en una crisis, no estamos en una situación psíquica tal que nos dé para decir, voy a buscar el teléfono de la psicóloga Jessica a ver si me atiende, o del psicólogo X o de la terapeuta Y. Es muy difícil que pase porque estamos en una situación que nos desborda, que nos supera. Entonces ahí cualquier persona es una persona que puede hacerse cargo de una crisis. Ah, bueno, pero entonces viene la parte. ¿Qué hacer? Pero no solamente qué hacer, sino qué no hacer, que eso es muy importante, porque
solemos en esa posición de querer ayudar, de querer resolver una situación de la que no manejamos, a veces, como se dice por ahí, cometer muchos errores que de pronto pueden llevar a la otra persona a que su crisis se pueda agudizar. Entonces empecemos por ese qué hacer. Y el qué hacer tiene que ver con el contacto, estar cercano al otro, escuchar. Y me gustó mucho ese video que pusieron al principio, porque ese primer contacto es esa posibilidad de enfocarnos en el ser, en el sentir de eso tan importante, y si yo estoy escuchando para responderle, no lo voy a poder comprender. Entonces, lo primero es escuchar, disponerse a una escucha activa y aceptar que esos sentimientos que esa persona tiene son supremamente válidos. En este sentido, cuando la persona nos empieza a manifestar sus sentimientos, ¿qué no hacer? Juzgar. No juzguemos los sentimientos del otro. ¿Por qué? Porque esa persona nos está contando su historia, y su historia lo que hay que hacer es validarla, es decirle, tu historia es importante, ¿cierto? Incluso no decirlo con las palabras, el solo hecho de estar atentos en la escucha es que el otro sepa que puede estar acompañado. Entonces, no juzgar o no tomar partido. Un error muy común que se suele cometer con una persona en crisis. Ah, no, pero a tal persona le pasó eso, pero está bien, no te preocupes por eso. Momento, puede que sí, pero no sabemos esta persona que nos está abriendo su alma, su corazón, cómo va a resolver eso que le está pasando en ese momento de crisis. ¿Qué más podemos hacer? Si tenemos la oportunidad, formular preguntas abiertas, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Con qué crees que te puedo apoyar? ¿Comprendo lo que me dices? ¿Cierto? Validándolo, todo el tiempo validando lo que esa persona nos está diciendo. Y evitando ese sí o no, como hago esto, no, bueno, no lo hago, ¿cierto? Como haciendo cortes fuertes e ignorando como signos y síntomas. A propósito, en este punto, hoy conmemoramos un día muy, muy importante y muy especial, porque es el Día de la Prevención Mundial del Suicidio. Y cuando las personas están en crisis, nosotros, cualquier persona, eso no es solamente expertos, todos podemos ser un experto. Cuando formulamos preguntas, incluso si vemos que la situación es tan grave, mientras llega la ayuda, formular preguntas tales como, ¿has pensado en morir? ¿O te has pensado en suicidar? Eso no va a aumentar los suicidios. Eso lo que va a hacer es visibilizar y nombrar a veces una situación que puede ser crítica y que puede llevar a una persona a hacer contención. Cuando empezamos a estimular posibles soluciones a esa situación de abordar directamente como los obstáculos, pero no de manera abrupta, sino de manera abierta, es una posibilidad de establecerle al otro, si bien no puede estar en una situación psíquica que pueda abordar y resolver una situación, nosotros sí podemos acompañarlo, y en esa validación le podemos permitir una visión más amplia que esa visión de túnel que pueda tener la persona durante la crisis. Entonces, no solamente las personas que sufren trastornos mentales sufren crisis, no, como les decía ahorita, todos. Entonces, esas posibles soluciones se pueden dar y se pueden establecer de ese otro acompañante que escucha y que promueve la validación del sentimiento del otro. ¿Qué más podemos hacer? Tomar medidas a tiempo, llamar, si yo no sé qué más hacer, contactar a un profesional de la salud mental, siempre establecer como una red de apoyo, no quedarme solo en el silencio, ¿cierto? E intentar resolver esas situaciones críticas que pueda presentar una persona. ¿Qué nos hemos encontrado ahora en pandemia? En pandemia nos hemos encontrado que todas las personas a las que llamábamos normales, porque como decía ahorita la doctora, no hay tal normalidad ni menos anormalidad, sino que todos tenemos un mar sin fin de situaciones particulares,
lo que nos consultan son situaciones que nos dicen, yo siento como si me fuera a morir. Pero, ¿qué pasa acá? Entonces, claro, estamos en pandemia, lo que les decía ahorita, una situación abrupta, nadie se podía imaginar esto. Entonces, las personas empiezan a tener mucha ansiedad y mucho estrés por esto. Y la mejor manera es cuando en el grupo familiar todos estamos afectados, es buscar ayuda de un externo que nos permita esa escucha inicial, y si definitivamente esos sentimientos de angustia se siguen moviendo, no puedo resolverlo por mí mismo y me está superando y también está haciendo que la dinámica familiar cada vez sea más disfuncional, ahí sí es necesario y fundamental buscar ayuda profesional para que esto no nos vaya a desencadenar otro tipo de episodios críticos como trastornos mentales, ataques de pánico, de ansiedad o otras situaciones de estrés que se nos pueda dar por una situación que podemos eventualmente resolver de una manera más tranquila. Muchísimas gracias, Jessica, por tu aporte. Bueno, el tiempo apremia. Es el tema muy interesante, la verdad. Queremos pues continuar y darle la posibilidad a todos para que podamos tener este tema de conversación más amplio. Y bueno, la siguiente pregunta, gracias. Recordamos que a los invitados, a los que están en estos momentos conectados, vayan formulando sus preguntas para leerlos al finalizar las preguntas de los invitados. Listo, la siguiente pregunta va dirigida para Jorge David. Jorge David, las organizaciones sociales han tenido que transformarse por completo sus iniciativas de encuentros con el otro, realidad que ha dejado efectos positivos como no tan positivos dentro del contexto. Sin embargo, ha resultado ser un reto por completo y en compromiso con ello, queremos que nos cuentes cómo pueden las organizaciones sociales convertirse en redes de apoyo que acompañen a las personas cuando atraviesan quizás una crisis de salud mental. Bueno, para responder a tu pregunta, parto de una reflexión, y es que esta pandemia, al hacer normativo el no contacto con el otro, el distanciamiento social, le devolvió el valor al contacto social. Esta pandemia nos hizo consciente de lo bonito, de lo valioso que es el encuentro, que es el mirarnos, que es el abrazarnos, que es el sonreír porque no se ven las sonrisas con los tapabocas, que es ese vínculo que lo teníamos tan inconsciente, pero que ahora que ya no podemos porque nos tenemos que estar distanciados, entonces la pandemia, digamos, trajo eso que me parece muy bonito, y es volver a descubrir el valor del contacto. Ahora, ¿cómo una organización trabaja? Pues siempre lo ha hecho. Las organizaciones sociales de base lo que hacen es promover el encuentro, promover el sueño, promover alternativas para que las personas se piensen diferente, para que las personas conviertan esas ideas que tienen de sus comunidades, de sus territorios, de sus poblaciones, en proyectos que permitan materializar esos sueños. Nosotros como corporación lo que hacemos es crear espacios para conversar, espacios para conectar con la espiritualidad, y sobre todo, eso es un concepto muy filosófico, para crear esa epimeleia. Aquí está Néstor, me va a decir ahorita la epimeleia, que es ese asunto de buen vivir o el bien vivir, y que tiene que ver con el ocuparse de sí. Ojo, ocuparse de sí es muy distinto a preocuparse de sí. Yo creo que vivimos muy preocupados. Estoy preocupado por esto, preocupados por la salud, preocupados por lo económico, preocupados por mi vecino, preocupados por un montón de asuntos. Y esa preocupación nos va distanciando incluso de nosotros mismos. Cuando trabajamos el buen vivir, el ocuparse de sí implica encontrar el sentido de nuestra vida. Mark Twain decía, hay 2 días en la vida muy importantes: el día que nacemos y el día que descubrimos para qué nacemos. Nosotros, desde lo que hacemos como colectivo, es crear espacios donde la gente se pregunte por sí mismo. Y también
esa pregunta dirá, yo ya me la hice hace 10 años. Esa pregunta hecha hace 10 años se responde hoy distinto porque somos seres que cambiamos, que nos transformamos y que todos los días somos uno distinto, como lo decía Heráclito, ¿cierto? Somos seres en un devenir permanente. Entonces, cuando reconocemos ese devenir, cuando reconocemos eso que somos, que va cambiando, que va mutando, que vamos siendo otros, que además es muy bonito, comenzamos a reconocer la realidad. Vivimos en un mundo muy idealizado, en ese deber ser. Debemos ser profesionales, debemos tener una casa, debemos tener un carro, debemos aparecer en Facebook con una relación, debemos. Ese deber ser que nos impone esta sociedad muchas veces desde las redes sociales, desde la globalización, ese mundo idealizado genera muchas frustraciones y eso obviamente afecta nuestra salud mental, ¿cierto? Porque siempre estamos persiguiendo algo que no somos. Lo que nosotros invitamos en nuestros espacios es, hey, reconoce tú quién eres, qué amas hacer. Es distinto, ese asunto de qué amo hacer o amar lo que hago, una de las dos, hacer lo que amo o amar lo que hago. Muchas veces nosotros no podemos hacer lo que amamos, ¿cierto? Entonces la volteamos, hey, entonces ama lo que haces, porque nosotros somos lo que pensamos que somos, pero también somos lo que hacemos. Y lo que hacemos dice mucho de quiénes somos. Y cómo lo hacemos dice mucho de cómo está nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro sentimiento. Entonces lo que hacemos como organizaciones es conversar libremente, de manera espontánea, sobre el disfrutar eso que somos. Y en ese disfrute comenzamos a reconocer acciones que quizás no tenían un valor en nuestras vidas, pero ya cuando las reconocemos como parte de lo que somos, comienzan a tener un sentido diferente. Y ahí comenzamos a alejarnos de la frustración, de la tristeza, del resentimiento y alimentamos el amor propio. El amor propio diferenciándolo del ego, porque muchas veces el ego habla desde el amor o el ego se apodera del discurso del amor, con ese cuento de que hay que tener un ego para poder, que es un mecanismo de defensa. Entonces lo que hacemos es desmarcarnos del ego como colectivo y empezar a reconocernos como seres que se aman, que se quieren, que se cuidan, que se valoran y en tal sentido que son capaces de reconocer una salud mental distinta, una salud mental asociada a ese buen vivir que hablamos ahora. Gracias, Jorge David. Aprovechando un poco el espacio en lo que mencionabas, quería compartirles que hace algún tiempo también tuve la oportunidad de leerme El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. Posiblemente lo conozco. Sí, bueno, el padre de la logoterapia habla un poco acerca de 3 aspectos que puede el ser humano trabajar para ese propósito de vida o para ese sentido mismo de la vida. Y la primera, que es una en especial que me gusta mucho, y es que el sufrimiento no sea en vano. El ser humano tiene la posibilidad de sufrir claramente, pero salir del sufrimiento, sentirlo, expresarlo. Segundo, estar donde quiere estar en el lugar donde se siente pleno, donde se siente. Puede que una realidad sea en estos instantes estar porque se siente que me tocó, porque la vida me puso aquí, porque simplemente no sabemos por qué estamos. Pero la invitación es también estar en el lugar en donde nos sintamos cómodos, haciendo lo que amamos y haciendo lo que disfrutamos claramente. Y bueno, la tercera, él mencionaba algo más en un tema espiritual, que también me parece muy bonito e interesante. Un sentido espiritual que más adelante pues ya vamos a conversar un poco de esto, separado pues de un tema religioso que obviamente se conectan, pero la idea es creer, ¿sí? Indistinto pues de cuál sea la creencia, creer en lo trascendental, creer en uno mismo, creer en algo, en lo que podamos quizás tener la fortaleza o la confianza de sobresalir ante las dificultades. Bueno, quería pues como compartirles eso. Tenemos la siguiente pregunta para Lucimelda. Lucimelda
Lucimelda, ¿nos escuchas? Hola, Lucimelda. Bueno, creo que... sí está por aquí. Bueno. Hola, bueno, ¿nos escuchas? Sí, los estoy escuchando, se me está cayendo la señal por ratos. ¿Me escuchan ustedes? Tranquila, no te preocupes. Sí, te escuchamos perfecto. ¿Sí bueno, me escuchan? Lucimelda. Sí, te escuchamos. Sí, te escucho. Se me está cayendo la señal, se me está cayendo la señal. Listo, voy a decirte la pregunta. Si de pronto no alcanzas a escucharla, me dices, te la repito. Bien. Listo. Bueno, Lucimelda. Estoy escuchando parcialmente y me encanta lo que escucho. Ay, se volvió a ir. Ok, bueno. Problemas de conexión. A ver, esperamos a ver si Lucimelda regresa. Un momentico. A ver. Está nuevamente por aquí. Hola. Muy bien. Voy a hacerlo rápido antes de que se me caiga la señal otra vez. Este es el tema desde la pediatría como tal, con todo lo que les acabo de contar de la experiencia que voy teniendo en el proceso. ¿Qué pasó en pandemia? ¿Qué me ha pasado? Hola, Lucimelda, qué Ahora pena sí, que ¿qué me ha pasado durante este tiempo con los pacientes y con sus familias? Sí, espérame, yo leo nuevamente. Bien, yo leo la pregunta voy a avanzar hasta estar donde pueda, porque la señal está muy inestable acá donde estoy arriba. ¿Estoy bien? Tranquila. Bueno, se volvió ahí. Ok. Bueno, yo creo que mientras podemos solucionar la conexión de Lucimel, vamos dando paso a la siguiente pregunta, que va dirigida para Néstor Alexander. Bueno, Néstor Pérez. Néstor, la espiritualidad está comprendida desde varios puntos de vista. Hola, ¿me escuchas? Ok, sí. Mientras Lucimelda logra reconectarse. Bueno, Néstor, como te decía, la espiritualidad está comprendida desde varios puntos de vista, tanto universal como dimensional. Relación distinta a la religiosidad, que suele en algunos aspectos confundirse no estando lejos de su relación, ¿cierto? Sin embargo, ambas han demostrado otorgar al ser humano momentos o encuentros con lo trascendental para un alivio en sus momentos adversos. Situación que puede presentar para el tema una alternativa de encuentro consigo y de bienestar con la vida. Por lo tanto, y siendo pues un tema tan amplio y diverso, quisiéramos que pudieras contarnos más acerca de cómo se relacionan estos conceptos, teniendo un efecto positivo para la vida de los seres humanos. Y bueno, también que nos cuentes cómo viene desarrollando la pastoral familiar desde el área de evangelización estos procesos de intervención. Listo, Marcela, está muy larga la pregunta, entonces voy a tratar de desglosar y de ir como respondiendo poco a poco a lo que nos cuestionan. Claro. Primero que todo, pues partamos de una realidad, ahorita mencionaban, hablando desde una concepción antropológica del hombre, no somos solamente una dualidad, como se pensaba antiguamente, y eso lo heredamos sobre todo del pensamiento platónico, que veía al hombre como la mezcla o la combinación del alma y el cuerpo, la psique, que llaman los griegos. Desde la Biblia, por ejemplo, se le llama el neuma, ¿sí? Es el neuma desde lo griego, o el ruá, que es el espíritu desde el hebreo. Siempre se ha tenido presente eso, que el cuerpo tiene un espíritu, tiene un alma, pero hoy la visión del hombre ha progresado, y ya como lo mencionaba de pronto ahora la doctora Lucimelda, ya vemos el hombre más como una realidad integral, más holística. El hombre es una variedad de muchas dimensiones. Dentro de esas dimensiones no podemos descartar la dimensión espiritual, que es una dimensión que nos permite
trascender. Trascender. ¿Qué es trascender? Ir más allá de lo inmanente, de lo que está a nuestro alcance, de lo que está a nuestra vista. Lastimosamente somos una sociedad que es muy inmanente, ¿cierto? El materialismo, por el consumismo, por muchas cosas, nos ha llevado a basar todos nuestros valores y todos nuestros movimientos en esta inmanencia, descartando lo espiritual. De manera que lo espiritual se nos vuelve incluso en la sociedad algo hostil, digámoslo así, en muchas clases, en muchos círculos, lo espiritual viene. ¿Por qué? Porque como siempre ha ido de la mano de lo religioso, y lo religioso en muchas veces ha decepcionado y ha creado en la gente ciertas insatisfacciones por abusos, por decepciones, porque no vemos modelos que deberían estar en el ambiente religioso, modelos a seguir por muchas situaciones humanas. Entonces lo espiritual se ha tornado de alguna manera en algo que a la gente no le llama la atención hoy en día, desconociendo que ser que ser espiritual no es lo mismo que ser religioso. Todos los seres humanos somos espirituales, ¿cierto? Tenemos un alma, tenemos un espíritu, pero también todos los seres humanos tenemos esa tendencia al religare, así como lo somos a lo político, lo somos a la religión. El religare, desde una concepción de un señor que se llama Mircea Eliade, él trabaja todo lo que es la fenomenología de la religión. Básicamente, ¿qué dice Mircea Eliade? Que el fenómeno religioso consiste en la unidad, Los seres humanos tenemos anhelo de unirnos a algo. Sí, Erich Fromm también lo menciona cuando se relaciona al amor. Estamos en división. Entonces, la experiencia del amor nos lleva a unirnos a algo. Nos unimos a una persona, pero también nos podemos unir a una causa. Nos unimos a la naturaleza. Estamos en unidad con el mundo. Cuando uno es religioso, busca esa unidad con el absoluto, con el trascendente, con el todopoderoso que es Dios. Y eso no me hace mejor que otro. Eso no me hace más perfecto o más santo que otro. Simplemente me abre un camino distinto, un camino que me lleva a encontrar esa unidad, ese religare. En eso consiste el ser religioso, que se da a través de unas prácticas morales, porque busca que la persona que está en la religión, digámoslo, nosotros somos de unas religiones teístas, monoteístas o politeístas, pero donde hay un Dios que es absoluto, y ese Dios pues se presenta como un modelo para el ser humano también, donde nosotros buscamos la perfección, anhelamos esos atributos que los tenemos nosotros en grado menos, los proyectamos o los vemos en Dios en un grado supremo y los queremos entonces nosotros asumir en nuestra vida. Y para eso emprendemos un camino que es el camino religioso, que básicamente consiste o tiene como 4 bifurcaciones o 4 ramas. Primera, tiene una rama que es la doctrinal, que le da el sustento, el fundamento. Bueno, yo no creo porque sí, no creo a ojos cerrados, no creo porque los demás creen, sino que yo tengo un fundamento. Entonces hay toda un piso epistemológico para decir y argumentar por qué doy razón de mi fe. Eso es lo primero, porque creo, ¿cierto? Entonces hay un piso epistemológico. Luego viene una parte que ya es más íntima, que es la parte de la oración, la forma como yo me relaciono desde la intimidad con ese Dios. Es la fe que yo oro. La primera es la fe que yo creo. La segunda es la fe que yo oro, es decir, como yo, como ahora lo expresaban algunos de los compañeros, verbalizo, saco, y ese sacarlo, expresarlo, pues lo que no se pronuncia no existe. Hay una frase que dice eso, ¿cierto? Cuando yo lo manifiesto, lo verbalizo, estoy dándole la existencia, y de alguna manera también me sirve para eso de la catarsis, para purificar mi espíritu. Esa es la fe que yo oro. Entonces hay otra dimensión que es la fe que celebro, que es la parte en la religión
que la religión católica la llama los sacramentos, pero lo encontramos en el budismo, el hinduismo, el islamismo, en diferentes manifestaciones religiosas. Hay una parte sacramental que es el signo, la expresión de la fe a través de rituales, a través de encuentros, a través de ciertas prácticas donde se va santificando el día, donde se va santificando el tiempo, el año, donde se van santificando momentos que son importantes para la gente, como lo son cuáles, el nacimiento, como lo es la muerte, como lo es el casarse, ¿cierto? Entonces ahí está la parte sacramental, que nosotros los católicos, por ejemplo, yo que soy católico, tenemos una parte sacramental que consiste en 7 sacramentos y que están distribuidos como desde el nacimiento en el bautismo hasta la muerte o a puertas de la muerte con la unción de los enfermos. Y el último es la fe que yo vivo. Entonces ahí estarían 4 dimensiones de la religión, pero también movido en esa espiritualidad. Entonces la fe que yo creo, la fe que yo oro, la fe que yo celebro y la fe que yo vivo, que es, hombre, si yo tengo una relación con Dios y estoy buscando una unidad con el absoluto, eso debe transformar mi mente, transformar mi existencia y transformar mi ser de manera que yo actúe consecuente con eso en la sociedad. Entonces es la fe que yo vivo, que es toda la parte moral, que encontramos como un eje principal, pues los mandamientos, pero también la regla de oro que da Jesucristo: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, no juzgues y no seréis juzgados, ¿cierto? No condenéis y no seréis condenados. Amar a los demás como te amas a ti mismo. Perdonar hasta 70 veces 7, por ejemplo. Entonces ahí entra esa parte de la religión, que ya es esa espiritualidad, la enfoco, la canalizo a través de unas prácticas concretas, de unas enseñanzas que se dan en la religión. No puede ser una persona espiritual sin tener que estar en una religión. Claro, eso se puede hacer. Pero cuando yo entro a un sistema religioso, entonces ya hay una orientación más profunda. Digámoslo así, que hay un camino ya más allanado, más estable, que me permite vivirla de una manera más organizada y más estructurada. Entonces ahí pasa, ¿cierto? La religión, la espiritualidad tienen un fin, y es que el hombre se compenetre con la divinidad, pero que eso lo vuelva vida en su cotidianidad, estando en armonía con su entorno que es la casa común, que es la naturaleza, y con su entorno que es la fraternidad, la alteridad, el otro. Entonces, eso nos implica, la gente hoy habla mal de las religiones porque ven solamente pues los errores históricos, ¿cierto?, que se han cometido, pero también sacados de contexto. Cuando uno mira el contexto, siempre hay una defensa incluso por valores, por instituciones que la iglesia considera que son sagradas o que la religión considera que son sagradas. Nosotros lastimosamente somos una sociedad que le trabajamos es mucho al tener o al aparecer y desconocemos el ser. Tú miras, o ustedes pueden mirar, las redes sociales, los medios de comunicación actuales nos llevan a eso, una sociedad de estímulos, y somos muy dados al principio del placer. Ese principio del placer nos causa una satisfacción inmediata y por eso descuidamos el otro principio de la responsabilidad que nos lleva a trabajar el ser. ¿Y esto qué genera? Que nos preocupemos mucho por nuestra apariencia externa, estar bien siempre por fuera, tener buenos músculos, que no se me vea la cara fea, entonces maquillarme, peinarme, ir al gimnasio. A eso le invertimos mucho, pero le invertimos muy poco a lo espiritual. Como por ejemplo lo que ahora decía Jorge David de la epimeleia, estar bien conmigo mismo, alimentando todas esas dimensiones de mi ser, o lo que los griegos en la filosofía eudaimonista llamaban, por ejemplo, la ataraxia, que es la imperturbabilidad, ¿sí? Tener yo un espíritu tan firme, tan fuerte, tan nutrido, que nada me distraiga o me perturbe, que nada me preocupe, que desde la religión también tiene una manifestación, una santa, por ejemplo,
lo dicen unas palabras muy bellas, y es que la religión me lleva a creer lo que mencionabas ahora de Víctor Frank en sus reglas para sobrevivir, que realmente son como 5 que él menciona el hombre en busca de sentido. Sí. El creer me lleva a mí a tener una confianza en Dios, que puedo decir como esta santa que dice: nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Ahí deposito mi confianza. Cuando tengo una fe tan fuerte, entonces nada me perturba, nada me espanta. Lo mismo que planteaban los griegos en su ética eudaimonista sobre la felicidad, la ataraxia, la imperturbabilidad. Bueno, hay pandemia, listo, también lo mencionaban ahora, pues es una realidad que todo va cambiando, que nada es para siempre. Es una realidad que tenemos que convivir con la enfermedad, con la muerte, con las crisis económicas. Es una realidad. Entonces, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada. Aprender a vivir con eso. No me voy a echar a morir, no me voy a echar a perder. Nada me perturba. Cuando uno comprende eso y alimenta su espíritu desde haciendo como consecuente con eso, que el mundo en algún momento tiene que ir cambiando, que yo no voy a ser el mismo, que hoy puedo tener un argumento, pero que mañana puedo cambiar, pues eso me va volviendo la vida de alguna manera más práctica, ¿cierto? Pero eso también tiene o implica que haya una fortaleza espiritual, que haya una fortaleza espiritual. Y el espíritu es algo que se le tiene también que trabajar, que se tiene que educar, que se tiene que nutrir, porque no es de la noche a la mañana, sino que es con el tiempo, es trabajando, y también es gracias a los acontecimientos de la vida. Tú mencionabas a Víctor Frank, que tuvo que vivir en los campos de concentración, que perdió a su familia, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, pero que desde ahí también tuvo motivos para salir y hacer otras cosas. Él soñaba con ser un conferencista, con contar todo esto para dar esperanza. Lo mismo cuando uno, por ejemplo, estudia muchos casos de estos casos de concentración, de los campos de concentración. Yo he estudiado, por ejemplo, mucho a un autor que se llama Boris Cyrulnik. Él es el padre de la resiliencia, aunque el concepto lo da una mujer que lo estudió en Hawái, pero Boris también estuvo en los campos y él salió de ahí a trabajar eso. Y tú ves, las personas que más han padecido, han sufrido todas estas angustias, pero que no se han quedado en hacerse las víctimas o los pobrecitos, tienen algo en común, y es su fe. Me parece eso extraordinario, porque tendría que ser, uno lo vería paradójico mirándolo con una lectura de las que puede hacer la sociedad secular hoy. Sería paradójico. Hombre, la vida me ha tratado tan mal, Dios me ha castigado de tal modo, por una lectura retributiva de la fe. Dios me ha castigado, me ha tratado tan mal, pues no creo. Sin embargo, estas personas hacen lo contrario, porque ven la vida de una manera movida por la fe, donde descubren: sufrimiento no proviene de Dios, las catástrofes no provienen de Dios, provienen de nuestros comportamientos o de la naturaleza humana, pero en el sufrimiento o en estas situaciones, la esperanza en un Dios, la unidad con Él en la oración, me genera esperanza, me da lo que ellos llaman desde la resiliencia el realismo de la esperanza, que es un oxímoron que se entiende desde este realismo adverso, difícil, aún puedo tener esperanza. ¿Por qué? Porque nada es para siempre, todo puede cambiar, pero no se da por arte de magia o pidiéndole a Dios que cambie. No, yo me vuelvo en un constructor de eso, gracias a mi fortaleza espiritual que puedo tener, y que gracias también a adherirme a una religión se puede pulir y se puede fortalecer más y se puede alimentar con estas 4 dimensiones que les mencionaba anteriormente. Entonces es eso, Marcela. Bueno, Néstor, muchas gracias pues por tu ilustración al tema. Consideramos pertinente pues también traerlo a colación por todo lo que pues conlleva este asunto o estos conceptos. Queremos entonces darle paso, no sabemos, al parecer pues como Lucimelda no pudo volverse a conectar, bueno, dejaremos pues entonces la pregunta de ella para un momento, si logra conectarse, para darle paso
a los participantes que nos dejaron por aquí unas preguntitas. Entonces vamos a tenerlas en pantalla. Tenemos a Mateo Rojas, que nos dice: he sabido que en este tiempo de pandemia se han aumentado en la ciudad, país, los altos índices de ansiedad y suicidio. Ahora bien, ¿qué recomiendan hacer en este tiempo de crisis y bajar los altos índices? ¿Cómo se pueden fortalecer los programas en el momento que en el momento hay y qué acciones concretas se pueden ejecutar? Vamos a responder entonces, quien quiera responderle a Mateo. La pregunta. Listo, ¿me da la palabra? Claro que sí, Jessica. Listo, le voy a responder un poco a Mateo, porque es cierto, lo que veníamos hablando ahorita, y es que en tiempo de pandemia se aumentan un poco las situaciones de crisis, las ansiedades, el índice de suicidio. Digamos que habría que revisar si efectivamente la tasa ha aumentado únicamente por la pandemia o de otros factores, pero sí es muy importante tenerlos y estar alerta a eso. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Lo primero es que podemos generar unos nuevos hábitos. ¿Cómo podemos volver a regularnos en una situación abrupta, pero que podemos dejar bajo nuestro control? Entonces, por ejemplo, generar espacios de trabajo y unos tiempos, generar espacios de casa y tiempos, generar espacios para la recreación que antes hacíamos afuera, pues tratar de encontrar una manera de hacerlo adentro. La actividad física, es decir, cómo de eso que teníamos en nuestras rutinas diarias, porque hay gente que dice, no, pero es que ahora que está tan de moda que hagamos ejercicio en la casa, hay gente que nunca ha hecho ejercicio, le da pereza y eso no está dentro de su rutina, y le va a decir, no, pero para bajar la ansiedad haga ejercicio. Bueno, no, esa no es su lógica, pero entonces dentro de su lógica, ¿qué cosas puede implementar dentro del hogar para empezar a generar espacios diferenciados que le permita estar más tranquilo? Ahora bien, en tiempos de crisis, lo que tenemos que mejorar también son los modelos y los niveles de comunicación. Si nosotros empezamos a mejorar la comunicación con esos otros que nos acompañan, con esas redes de apoyo, un poco nos abrimos a poder compartir lo que sentimos y lo que pensamos, eso nos va a permitir también disminuir la ansiedad. Respecto a los programas, la pregunta venía con qué programas o acciones concretas se pueden ejecutar. Eso es un tema que nos incumbe a todos, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, desde todos los actores sociales, políticos, familiares, en fin, es un asunto que nos compete a todos, y en esa competencia de todos, cada actor deberá generar unas propuestas desde su lugar. No es posible decir qué acción concreta puede ejecutar el uno o el otro, porque habrá que establecer cuál es la ruta de, por ejemplo, desde lo político se pueden generar acciones donde la salud mental empiece a ser vista no solo como es no trastorno o como esos índices de enfermedades mentales, sino como esa posibilidad que el ser humano tiene en su capacidad de agencia para controlar, para hacer, para discernir, y que requiere de todo el modelo biopsicosocial, que es poder compartir, si bien no podemos salir, y ahorita me parecía muy interesante lo que decía uno de los compañeros, y es esa falta de contacto que nos hace tan vulnerables, pero entonces, ¿cómo la podemos ir subsanando? Tomando todos los protocolos de bioseguridad que debemos tomar respecto a la pandemia. Entonces, no hay un qué hacer, no hay un qué hacer concreto, todos podemos tomar acciones y todos podemos hacer
poner de nuestra parte, desde nuestro saber y desde nuestro quehacer, para generar nuevas maneras, nuevas rutinas y nuevas formas de hacer para las demás personas. Bien, gracias Jessica por tu respuesta. Tenemos también otra preguntita por acá. Nos dice, durante este tiempo de pandemia por COVID-19, vemos cómo las cifras de contagio se han utilizado más para generar ciertas paranoia e histeria colectiva que para prevenir el mismo contagio. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, yo quiero aportar a esta pregunta y un poco también complementar la de Jessica ahora con la pregunta sobre los suicidios. Ahorita en una de mis exposiciones hablaba de ese mundo ideal. Yo creo que el ser humano moderno, ya sea un ser humano posmoderno, pero más como proyección, pero hacemos todavía parte de un mundo muy moderno, muy un mundo de la razón, muy un mundo muy en un mundo ideal, ¿cierto? Entonces, en ese mundo ideal nos ponen unos estándares, digamos, muy homogenizados. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo, el ideal de ser humano era masculino, negando lo femenino, era adulto, negando al niño, era ilustrado, negando quien tiene otras formas de comprensión y de saber, era heterosexual, negando otras formas de comprensión desde la diversidad sexual, ¿cierto? Era occidental, negando otras. Ahora, ese ideal es influencer, es el que tiene muchos likes, es el que es reconocido en las redes sociales, el que toma una foto de sí mismo y le dan muchos likes, muchos comentarios. Entonces, ese mundo ideal, que no es un mundo desde mi punto de vista real, le hace mucho daño a la sociedad, le hace mucho daño al individuo, porque nos pone un estándar de vida que muchas veces es muy lejano o es muy diferente a la forma como nosotros somos y actuamos. Yo creo que ahí el camino es también empezar a valorar más lo real, lo que somos, hacer una valoración, digamos, más asertiva frente a qué es ese mundo real, ese aquí, ese ahora que vivimos, porque si empezamos a vivir en función de lo que el otro considera que es o de lo que la cultura considera que es, entonces eso genera esas depresiones, esas angustias, las ansiedades, esos miedos, esa paranoia sobre ese desconocimiento, ese no control de tu propia vida. Creemos que lo ideal es controlar la vida, entonces empezamos a crear una percepción de sí mismo que se aleja mucho de quien realmente yo soy. Y ahí yo no conozco, pues a ciencia cierta, cuáles son las razones que llevan a un individuo a quitarse la vida, pero sí creo que toda esa proliferación de información, de estereotipos, de deber ser, de mundos ideales, de mundos no reales, de mundos metafísicos, que niegan quiénes somos, que niegan nuestro cuerpo, le hacen mucho daño, le hace mucho daño. Ahora, frente a la pregunta que hace Albeiro con el tema de la paranoia, también es parte de lo que hemos vivido como sociedad. Vivimos en un mundo de la paranoia, vende miedos y luego infunde miedos y luego venden seguridad, ¿cierto? Entonces, es normal que luego que un problema que es real, un problema de la pandemia que es real, que nos hace reconocer nuestra fragilidad, nuestra sensibilidad, nuestra vulnerabilidad, aparezcan discursos paranoicos, que es parte de ese modelo de control de una sociedad que le interesa controlar el cuerpo, los cuerpos, para luego poder utilizarlos para fines X, sean económicos, sean políticos, sean sociales, ¿cierto? Entonces eso es muy común, eso es parte del modo supervivencia del ser humano occidental moderno que quiere controlarnos, que quiere controlar el ser humano en todos sus sentidos. Entonces, a mí me parece muy normal que hoy aparezcan visiones, prácticas, proyectos políticos, económicos, sociales, que busquen difundir una paranoia y luego vendernos soluciones
que obedezcan a sus intereses, ya sean económicos o culturales o sociales o políticos. Bueno, muchas gracias, Jorge David. Tenemos por aquí, sí, Jessica, claro. Yo quisiera aportar algo más a esa pregunta y son varias cosas. Lo primero es que los medios, digamos que estamos sobreestimulados y sobreinformados. Entonces, cuando se hacen estudios, si tú te sientas a leer un estudio X que se haya hecho durante esta pandemia, lo que nos empezamos a encontrar es que los efectos psicológicos negativos que produce son muy fuertes y los factores estresantes tienen que ver mucho con la duración de la cuarentena, los temores de la infección, el aburrimiento que nos da estar todo el tiempo también en casa, la falta de control casa, trabajo. Entonces todas esas cosas empiezan a generar todos estos niveles, factores estresantes y hay algo muy importante y es cómo en esa sobreinformación también un poco nos debemos de responsabilizar respecto a qué es lo importante que tenemos que saber, qué es lo importante que necesitamos, no estar todo el tiempo sobreinformándonos, además, porque no todos los medios son confiables. Entonces es muy importante acudir a medios confiables para la información y tener espacios diferenciadoras que si bien la información de X cosas clave, es muy importante que esa comunicación se dé de una manera efectiva, pero que se dé de manera rápida y respecto a lo esencial. Ahora bien, respecto al suicidio hay muchos asuntos y muchas áreas que tendríamos que trabajar y que no podríamos en este espacio, pero sí es muy importante identificar entonces cuando una persona está en crisis o tiene un evento traumático, empezar a revisar esa vulnerabilidad o amenaza para poder identificar qué tanto me puede esperar la consulta o si definitivamente hay una situación de riesgo mortal, inmediatamente acudir al sistema de urgencias, porque hay cosas que en salud mental no dan espera. Entonces, más que en este momento ahondar sobre un punto pues que no tendríamos como el tiempo y el espacio para hacerlo, es poder identificar, ser más receptivos, ser también muy responsables de mí y de cómo puedo acompañar al otro y en esa medida poder identificar qué tanto puede estar el sujeto en un estado de vulnerabilidad o amenaza para poder decir, bueno, vamos a consultar a un profesional, lo podemos conversar o definitivamente lo vamos por urgencias. ¿Ves? Eso quería como aportar. Gracias, Jessica. Bueno, por aquí vamos respondiendo ya las últimas preguntas. Tenemos a Paca Calle Tavares, que nos dice, ¿cómo describir la salud mental de los adultos mayores del municipio de Bello, Antioquia, en el marco de la llegada del SARS y el COVID-19? Bueno, voy a hacerle algo acá, Paca, porque veo que los otros no se animaron. Personalmente, no puedo hacer una descripción de la salud mental de los adultos mayores de Bellanitas, pues porque no conozco, no hay un tamizaje, es decir, no se ha hecho una estructura de valoración que nos permita describir la salud mental de los adultos mayores. En general, lo que hay que hacer es con los adultos mayores, es lo mismo con todos, el proceso de autocuidado, pero le soy muy responsable a Paca en la respuesta. Como profesional, para poder hacer una descripción de salud mental de una población específica, debemos conocer la población, debemos haber trabajado con ella a través de diferentes modelos y técnicas para poder dar respuesta a esa pregunta tan compleja que se hace sobre todo con una población tan vulnerable como es la población adultos mayores. Ok, bueno, entonces respondemos por aquí una última pregunta que hacen a Néstor. Néstor, ¿cómo podemos fortalecer la espiritualidad durante estos tiempos de pandemia?
Bueno, Marcela, entonces la pregunta, pues, básicamente cuando se habla de espiritualidad, hay unas cosas que se llaman las fuentes de la espiritualidad. Esas fuentes es donde podemos beber o podemos nutrirnos para ampliar o fortalecer nuestra vida espiritual. Cuando se habla, por ejemplo, desde una posición cristiana, las fuentes de la espiritualidad, primero que todo, la primera es la Sagrada Escritura. Toda religión, toda espiritualidad tiene un libro guía, ¿cierto? Un manual de espiritualidad. En nuestro caso es la Sagrada Escritura, la Biblia. Y a partir de ahí se hace una práctica llamada la Lectio Divina, que es muy enriquecedora a nivel espiritual, que consiste en la lectura del texto, que es la lectio. Luego hay una cosa que se llama la meditatio, que es la meditación. Luego la contemplatio, o sea, se contempla. La meditación es que yo interiorizo eso que leí. La contemplatio es que lo hago o miro el accionar de Dios a través de esa palabra. Y luego viene la oratio, que es lo que yo respondo a lo que me dice la palabra. Pero también hay otras fuentes que alimentan la espiritualidad, pues ya de acuerdo también a las creencias religiosas que cada uno tenga, pues podrá asumir, habrá un manual de espiritualidad donde esté, un libro guía, ¿cierto? Habrá un tutor también que le acompañe, que le fortalezca. Y también está pues la disposición personal, ¿cierto? Es la voluntad que cada uno tenga de crecer, de fortalecerse, de ampliar, de abrir su mente, de abrir todo su ser a esa unidad, digámoslo así, esa relación intercósmica que tenemos nosotros frente a los demás, frente a las demás personas, frente al mundo y de esa manera poder crecer más. La interdependencia cósmica que tenemos nosotros, sentirnos uno en el mundo y que nuestro actuar influye también en lo que pueda pasar. Gracias. Gracias, Néstor. Yo quisiera Claro que sí. terminar, pues no sé, como una frase que leí ayer del, no sé cómo se pronuncia, Tao Te Ching, de Lao Tse, y es: la vida, la existencia, está sujeta a fuerzas mucho mayores que nosotros mismos, fuerzas que entran en conflicto y cuya dinámica afecta, nos guste o no. No somos más que una pequeña mota de polvo dentro del universo, y pretender que todo se mantenga invariablemente según nuestros deseos es sencillamente, dice, estúpido. Los tiempos cambian, las situaciones cambian y nosotros cambiamos con ellas. De esta manera, terminamos por comprender que los cambios no son buenos o no son malos, sino que son etapas que han de suceder y a las que tenemos que adaptarnos. A propósito del conversatorio y de cómo comprendernos en este espacio con la pandemia y con lo que se viene. Gracias, Jorge David. Bueno, Lucimelda no pudo volver a conectarse, pero agradecemos también su participación. Jessica, Néstor, gracias por este encuentro, compartirnos desde sus experiencias todo este asunto que hoy en día se ha convertido en auge por la importancia que de verdad debemos darle a la salud mental. Queremos también invitarles para la próxima encuentro que vamos a conversar sobre el amor, la sexualidad y el erotismo. Los invitamos a todos a que participen, nos acompañen y por supuesto entablemos diálogos de ciudad. Muchísimas gracias a todos y esperamos pues volvernos a encontrar. Muchas gracias por invitarme, me encantó el espacio. Gracias a ti, Jessica. Gracias, feliz noche. Que estén bien, gracias, hasta luego, gracias. Gracias, feliz noche para todos, que estén muy bien. Gracias.